En este nuevo capítulo del Toyota MR2 os enseñaré cómo restauré unas llantas que provenían de Reino Unido con un montón de bordillazos y qué es lo que hice para dejarlas con un acabado profesional como si acabaran de salir de fábrica. Este capítulo no podía cambiar de temática, todo restauración, y tampoco puede cambiar de dónde proviene, es decir, Reino Unido. Como cualquier preparación, no puede faltar unas buenas llantas. Y claro, hay que elegir el tamaño de la llanta, su ancho y el ET. ¿Y qué es el ET? Es la medida que se encuentra en el buje de la llanta. Si es positivo, estará más próximo al lado exterior, y si es negativo, estará más próximo al interior. Es decir, si es negativo, sobresaldrá más la llanta. En mi caso, elegí unas llantas que se utilizan mucho en las preparaciones de Mazda MX-5 en Reino Unido, pero es muy poco frecuente verlo en Toyotas MR2. Pero como me gusta probar cosas diferentes, elegí estas llantas. Son unas llantas en 15 pulgadas, 8,25 pulgadas de ancho y ET0, que esto quiere decir que el buje estará en el centro de la llanta, algo que en mi MR2 va a sobresalir mucho ya que tiene de serie ET45. Pero bueno, eso ahora mismo no me preocupa, seguro que tendremos una futura solución, quizás un body kit. Ya tenía el modelo de llanta elegida, pero me faltaba el color, y las quería negro brillo. Pero XXR, que es el fabricante de esta llanta, no lo fabrica en este color. Y vamos, gastarse unos 700 euros por unas llantas que luego tienes que pintar es de locos. Entonces lo que hice fue pensar cómo conseguir estas llantas de segunda mano. En España es imposible encontrar estas llantas de segunda mano. Entonces hice una jugada que no podré volver a hacer, que es importar llantas de Reino Unido. Algo que actualmente es imposible por culpa del Brexit. Algunos podrán decir, sí, pero con aduanas. Ni con esas, llevo esperando más de 3 meses por un paquete para que venga de Reino Unido y no viene. Tuve una suerte tremenda de encontrar las llantas que buscaba en Reino Unido. Tenía bordillazos como casi cualquier llanta de segunda mano, pero a un precio impresionante, 250 euros. Que con transporte y todo me saldría aproximadamente en unos 300 euros. De esta manera no me iba a salir tan mal restaurarlas y pintarlas del color que quería, claro. Las llantas, como digo, estaban para restaurar, y no solamente porque tenían bordillazos, sino porque, como he dicho, las llantas provenían de Reino Unido. Y ya sabéis por anteriores capítulos qué es lo que pasa en Reino Unido. Sal en las carreteras. Las llantas son de aluminio, y el aluminio, con la sal y la humedad, lo que genera es una capa que se llama alumina, que es el óxido del aluminio. Y cuando genera esta capa de alumina, lo que hace es levantar la pintura. Y la pintura lo que hace es salir en capas. Por eso, para restaurarlas es imposible dejar como base la pintura original. En otros casos se podría dejar como capa de imprimación, pero aquí hay que retirarla por completo y eliminar la capa de alumina. Si no eliminamos la capa de pintura antigua y la capa de alumina, la pintura que apliquemos encima lo que hará es volverse a escamar, y el trabajo no va a servir de nada. Para quitar la pintura utilicé decapante en gel. Es como un disolvente, pero en gel. Eso sí, este no lo recomiendo. Es mejor que vayáis a una tienda especializada en pintura y pidáis lo más fuerte para decapar. A mí me dieron un quitadhesivos y esto nada más aplicarlo arrugaba la pintura. Con el otro incluso probé hacer efecto invernadero. Apliqué el gel y le puse un plástico. Y funcionó algo mejor, pero nada comparable con el decapante fuerte. Una vez estaba la pintura súper arrugada, lo que hice es darle con un cepillo de alambres. El cepillo de alambres va a quitar tanto la pintura como la alumina. Es un proceso de muchísimas horas, pero no existe nada milagroso para quitar esto, aunque se podría utilizar una chorreadora de arena, pero luego tendríamos que utilizar un cepillo de alambre para que la superficie no quede con granos. Yo hice varias pruebas para ver cómo quitaba mejor la pintura, probé la pistola de agua a presión y el cepillo de alambre con la radial. Este último la verdad es que quitaba bastante más, pero sigue sin ser el método milagroso. Y bueno, tras juntar todos los métodos, cepillé bien las partes con óxido de aluminio y quedaron impresionantes. El trabajo más costoso ya estaba hecho, y era turno de disfrutar viendo los resultados. Y ahora toca la segunda parte, que es alisar la superficie. Se puede utilizar masilla, pero en mi caso utilicé Nural 21 como masilla. El Nural 21 es un pegamento bicomponente para metales. Con este lo que hice es tapar todos los bordillazos e imperfecciones que tenía la llanta. Una vez estaba 100% seco, lo que hice fue lijarlo con una lija de grano 600 y luego con una lija de grano 1000. Con esto ya era turno de pasar a la cabina de pintura. Bueno, cabina de pintura. Yo os cuento cómo he pintado las llantas, pero quiero dejar claro que yo no soy profesional en esto.
Tampoco tengo mucha experiencia utilizando una pistola de pintura, pero poniéndole ganas, ¿qué podía salir mal? El primer paso es aplicar la imprimación, pero antes de aplicar la imprimación hay que limpiar todo muy bien y desengrasar bien la superficie. Yo utilicé un desengrasante en spray de Vernizzi y luego pasé a imprimar con imprimación epoxi 2K en spray. Os quiero enseñar que no necesitáis un equipo profesional, es decir, un compresor y una pistola. Para hacer todo este proceso podéis utilizar también sprays. Yo finalmente pasé a hacerlo con equipo profesional, pero ya digo que no es necesario. Con pistola vais a tener mejores resultados, un acabado más fino, pero con spray también se puede hacer un gran trabajo. Empecé por el interior y luego pasé al exterior con 2 manos en cada sitio. Ya viendo los resultados de la imprimación, la verdad es que me motivé un montón, ya que solamente con la imprimación ya tenía un mejor resultado que como llegaron las llantas. Y siendo las primeras llantas que pinto, no me puedo quejar. Pero ya puestos, esto no podía quedar así. Después de dejar 48 horas de secado de la imprimación epoxi, pasé una lija al agua de grano 1000. Esto se hace para que la capa de pintura que apliquemos después se adhiera bien y además la capa de imprimación quede totalmente lisa. Y ahora fue turno de preparar la pintura. Y como os he dicho antes, podemos elegir la pintura aplicarla a pistola o con spray. Lo bueno que tiene Vernizzi es que sus sprays los puede preparar con el código de color del coche. Y esto se puede utilizar para mucho más que unas llantas, ya que si tenemos que hacer retoques en el coche podemos utilizar un spray y no tener que preparar pistola, compresor, solamente con un spray le damos y podemos arreglar los daños que tengamos en el coche. Y también tenemos el barniz 2K en spray, para que así podamos hacer un trabajo de imprimación, pintura y barniz sin necesidad de compresor y pistola. Por eso digo, si quieres hacer tú mismo el trabajo puedes hacerlo. El que no tengas equipo profesional no es excusa para que hagas el trabajo tú mismo. El color que utilicé para pintar las llantas es el D4S de Subaru. La preparación para la pistola es muy fácil. Se pone la pintura, luego se pone el disolvente, todo como dice en el prospecto que nos da Vernizzi y manos a la obra. Empecé aplicando 2 manos en el exterior, que las hice de la manera siguiente. Apliqué con la pistola de lado a lado y luego lo que hice es alejar la pistola y apliqué desde lejos. Esta técnica tengo entendido que es para que el metalizado quede en la superficie de la llanta. Una vez hecho esto 2 veces, pasé al interior de la llanta. Y aquí en el interior de la llanta más de lo mismo, aplicando 2 capas como en el exterior. Y aquí hice una técnica que a mí la verdad es que me ha dado buenos resultados. Y la técnica consistía en lo siguiente. Empezamos pintando la parte exterior de la llanta con 2 manos y cuando estén secas estas 2 capas, damos la vuelta a la llanta y pintamos el interior. Aplicamos el barniz en el interior y esperamos una media hora. Pasada la media hora damos la vuelta y aplicamos el barniz al exterior de la llanta. Esto lo que nos va a permitir es que tenga un montón de horas de secado en el exterior de la llanta, que es la que queremos que realmente quede bien, porque es la más visual. Y para aplicar el barniz, mi consejo es que le dediquéis el tiempo que sea necesario, porque es la que va a marcar de unas llantas bien pintadas o mal pintadas. Yo no soy profesional, pero bueno, creo que la intención es lo que cuenta. La primera capa que hice fue una capa súper fina, espolvoreando, como una nube de barniz. Y esto en teoría lo que he escuchado que es para que agarre bien el barniz, las siguientes capas. Una vez seca esta primera capa fina, lo que hice fue aplicar 2 manos. Y estas 2 manos sí que tienen que ser un poco gordas, sin que te chorre el barniz, pero siempre siendo generosos. Si ves el barniz al trasluz, siempre tienes que ver como una capa lisa. Pero ya digo, sin que te chorree, es algo difícil de explicar. No me dedico a esto, pero la verdad es que estoy súper satisfecho del trabajo que he hecho. No hay nada más gratificante de ver que tú mismo puedes hacer el trabajo. Una vez seco, los resultados eran impresionantes. El metalizado que tiene este negro D4S está muy guapo. Tiene partículas doradas y azules que cuando lo ves con rayos de luz mola muchísimo. Y ahora ya era turno de montar los neumáticos a las llantas. He comprado los Federal 595 RS Pro para probar. Son semi-slip y nunca los he probado, ya os contaré qué tal funciona. Para montar neumáticos y equilibrar llantas hace falta maquinaria profesional, por eso acudo a un taller de confianza. Ponen el neumático a la llanta y luego pasan a la máquina de equilibrado.
Cada vez que se monta un neumático o una llanta hay que equilibrar la llanta. Y para eso se utiliza esta máquina. Esta máquina lo que hace es rodar la rueda y lo que hace es indicar dónde falta el peso. Utilizan unos pesos, se pega en la llanta y con esto ya pesaría en todos los lados igual. Para hacer el equilibrado no pegaron muchas pesas. Eso quiere decir que la restauración se ha hecho bien. Y ahora pasamos a montar las llantas. Pero bueno, un inciso. Este coche va a ser una locura. Y como va a ser una locura, no podíamos dejar las llantas así. Las tenemos que sacar más afuera. Y para sacarlas más afuera, lo que hice fue poner unos separadores de 25 milímetros. En total va a sobresalir 14 centímetros y medio. Vamos, una pasada. Estos separadores están fabricados en aluminio y lo bueno que tiene es un buje central. Este buje lo que nos va a permitir es centrar la llanta. Y bueno, ya os digo, no os planteéis comprar unos separadores sin este buje central, ya que sin este buje central la llanta no va a estar bien puesta. Una vez puse los separadores, ahora sí que puse las llantas. Y vamos, no me lo creía, 9 meses después ya podía bajar el coche. Es que al ver el coche abajo 9 meses después, la verdad es que no tiene precio. Que tú mismo hayas podido hacer todo el proceso y puedas arrancar el coche y montarte en él, es una sensación que si no lo haces no lo puedes describir. Pero bueno, aún queda muchísimo trabajo y muchos capítulos por ver. Si quieres ver el próximo capítulo del Toyota MR2, ya sabes, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente capítulo.